ambiente familiar donde los niños están contentos y bien adaptados contribuye a la tranquilidad de los padres. Escuela Psicológica con Karen Tarrillo y Marcia Perales en Santa Mónica Radio. Escuela Psicológica. Y en este segmento consultorio psicológico, pues damos la bienvenida y el saludo respectivo a nuestra invitada de cada miércoles, doctora Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias una vez más por el espacio, ¿no? Ahora para tratar un tema tan sonado, tan importante y qué mejor espacio para conocer un poquito más acerca del bullying. Del bullying, y pues decimos siempre al finalizar el año y este mes que es inquietud, motivación de los niños, ¿no? Tanto en casa como también seguramente en las instituciones educativas, porque es una fiesta, ¿no? De cierre de Navidad y tantas cosas, y los niños ahí pueden pasar preocupaciones, también pueden estar estresados, pero bien. Hoy vamos a centrarnos en el bullying. Es bueno hacer entender, doctora, las formas del bullying. Sí, el bullying es una conducta de violencia reiterada e intencional, y eso hay que tenerlo muy claro. Es violencia reiterada y también intencional. ¿Por qué digo que hay que tenerlo bien en claro? Porque existen dentro de la convivencia escolar, dentro de la dinámica escolar, muchas situaciones de agresión también, ¿no? Que nos permiten, a los estudiantes les permite desarrollar o potenciar ciertas habilidades para resolucionar conflictos, ¿no? Esas situaciones de enojo, esas situaciones de conflicto ayudan a la resolución de conflicto, esa capacidad que tiene la persona para salir adelante, para ver qué hace, ¿no? Con esta situación y cómo le da solución. Sin embargo, muchas veces estas situaciones de conflicto, de agresiones, porque sí existen en la dinámica, especialmente de los adolescentes, por ejemplo, existen muchas situaciones de agresión, ¿no? Dentro de la convivencia escolar. Sin embargo, se diferencian de un acto de bullying. ¿Por qué? Porque son separadas, ¿no? Son ocasionales, no son reiteradas ni repetitivas. Y digo esto porque muchas veces la palabra bullying está muy mal utilizada. No pasa una situación, un conflicto de repente entre dos estudiantes, bullying, ¿no? Hay una situación donde, hicieron grupos y no me incluyeron, bullying, ¿no? Entonces, de repente el profesor llamó la atención a un estudiante, bullying. Y no es así, y hay que tenerlo claro, hay que también culturizarnos e informarnos también para poder dar la atención debida a los casos que sí son necesarios, por ejemplo, de bullying. Digo esto porque a partir de la poca experiencia, ¿no?, que tengo en las instituciones educativas, suceden muchas situaciones en las que el término se utiliza mucho, sin embargo la situación no es la causante bullying, ¿no? Entonces es muy complejo, muy complicado tratar un tema cuando alguien ya se grabó en la cabeza que es bullying y que es bullying y que es bullying, cuando la situación no amerita para hacer bullying, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando malutilizamos el término, estamos restando importancia a los casos que realmente ameritan, ¿no? Se quedan un poco relevados los casos reales de bullying, ¿no? Cuando hablamos de bullying estamos hablando de un tipo de violencia muy profunda y compleja que se lleva en una dinámica constante, ¿no? Es una situación donde el agresor busca poder, busca humillar a la otra persona, someterla, ¿no? Y a través de la violencia física, psicológica, ahora también virtual, ¿no? Va a tener esta posibilidad, ¿no?, de ganar el poder, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que sea una dinámica de bullying tiene que cumplir también ciertas características y tiene que haber componentes para que ameriten ser un caso de bullying. ¿Cuáles son esas formas, esas características? Los componentes, hay
4 componentes para que sea una dinámica de bullying. Primero, tiene que haber un agresor, ¿no? Esa es la primera. Las características de este agresor tienen que ser, primero, la búsqueda de poder. O sea, el agresor tiene que buscar poder y lo hace a través, pues, de la humillación, del sometimiento, de la burla hacia otro estudiante en este caso, ¿no? Esas son las características del agresor. Es una persona disruptiva, una persona que, bueno, usualmente ha tenido conflictos con las reglas sociales, no son capaces de cumplir ciertas normas. Uh-huh. El segundo componente es que tiene que haber una persona víctima, una víctima. Ese es el segundo componente del bullying, la víctima, ¿no? Y esta persona también cumple ciertas características, ¿no? Es una persona que está vulnerable. O sea, es una persona que no tiene la igualdad, ¿no? No existe igualdad social, igualdad de poder, ¿no? Esta persona es vulnerable, ya sea por situaciones personales, hablamos de baja autoestima, hablamos de complejos personales, ¿no? También pueden influir situaciones de familia, ¿no? Padres que están ausentes, por ejemplo, ¿no? Padres que siempre han resuelto todos los problemas, ¿no? Frente a la mínima cosa, el papá ha sido el que resuelve, ¿no? Esa también es una situación que lleva a ser vulnerable a una persona para ser víctima de bullying. Otra característica también que puede influir es una situación de baja tolerancia a la frustración y problemas o dificultades sociales, ¿no? de interacción, ¿no? Cuando me refiero y digo baja tolerancia a la frustración es cuando la mínima cosa que sea me incomoda y no puedo yo de repente resolverla, no voy, le evito y poco a poco yo misma me voy aislando, no sé cómo decir no sé cómo decir que esto me molesta, no sé tolerar que otra persona saque mayor nota que yo, ¿no? Y todo esto luego lo puedo percibir como es una situación de acoso, cuando en realidad es una situación de la vida cotidiana, sin embargo que yo no sé manejar, ¿no? Hablamos ahí de habilidades de baja tolerancia a la frustración y de problemas con habilidades sociales. Esas son las características de la persona víctima, ¿no? El otro componente son los espectadores. Sí o sí, para que se dé una dinámica de bullying, tienen que haber espectadores. Y en este caso son los compañeros, que de repente, no sé, aplauden la burla o la humillación, se ríen o hacen caso omiso totalmente, ¿no? Yo no me quiero meter en problemas, yo no he visto nada, yo no sé nada, yo con mi grupo, yo con mi compañero, yo con mis notas y se acabó. Cuando en realidad ven que a una persona la están maltratando y no hablan. Mucho depende de estos espectadores para que el bullying se perpetúe, es decir, continúe, o para que pare. Cuando alguien tiene el valor y la fuerza de decir, no, acá sí está sucediendo, yo voy a hablar con la tutora, con el tutor, con la profesora, con la psicóloga y lo denuncio, ¿no? Entonces, ahí es donde puede parar también el bullying, ¿no? Y mucho depende de los espectadores. Mire, psicólogo, lo que nos ha puesto hoy y en esas formas, en esas características que se expresa el bullying, ¿no? O sea, es decir, un desequilibrio de poder, ¿no? Pero también ha mencionado en que cómo pues salen los niños, las niñas o los adolescentes desde casa, ¿no? Y a veces por facilitar cosas no le hacemos enfrentar retos, desafíos, ¿no? Y a veces está sujeto a que alguien lo ayude. Y ahí está el otro lado, que si no hay quien avive también, ¿no? Porque se trata de hacer, vamos a decir un término vulgar, hacer carga montón contra uno, ¿no? O sea, no hay un aspecto de solidaridad, no dice separar lo malo, lo bueno, ¿no? Y lo que usted decía, correr a hacer conocer a la persona más cercana, el director, la profesora o el tutor o quien sea. Entonces, son esas formas, pero también será
responsabilidad de cada una de las instituciones de invocar, ¿no? De hacer conocer las reglas, las normas, los procedimientos y en qué puede darse si hay algún maltrato o hay alguna situación de esta naturaleza. Estamos en nuestro segmento consultorio psicológico, dialogando y conociendo los procedimientos, las características, las formas del bullying. Una inquietud, psicóloga, en el sentido, ¿no? Bullying, ¿hasta qué punto alcanza o se considera, ¿no? Porque el tipo de maltratos o desequilibrio de poderes pues puede estar en toda la sociedad, ¿no? Pero el bullying es exclusivamente ¿en qué lado? El bullying exclusivamente se enfoca en estudiantes. Solo estudiantes. Bullying no puede ser violencia. Que el profesor me hace bullying, no. Es otro tipo de violencia. O sea, sí hay también violencia, pero es otro tipo de violencia, ¿no? O sea, el bullying es un tipo de violencia que abarca estudiantes, o sea, violencia que se da de un estudiante a otro estudiante dentro del ámbito escolar y con agentes escolares también, o sea, puede darse fuera de la institución, por ejemplo, pero con agentes escolares, es decir, con la comunidad estudiantil. Por ejemplo, el ciberbullying. Etapa, ¿no? Claro, por ejemplo, el ciberbullying se da fuera de la institución educativa, ¿no? En plataformas virtuales, pero ¿con quién? Con los compañeros, ¿no? Con esta creación de grupos que se crean de repente para insultar, para amenazar, para amedrentar a un estudiante o a estudiantes X, ¿no? Entonces, pero bullying de estudiante a estudiante, ¿no? Ya si de repente por ahí, no, el profesor está que me molesta, que me hace broma, es otro tipo de violencia. Cuando vamos a hablar de bullying, solo por eso es que, como le decía al inicio, el término está muy mal utilizado, ¿no? Incluso a veces entre trabajadores decimos, ay, me están haciendo bullying. No, el bullying solo se da en estudiantes. Si yo no soy un estudiante y no recibo violencia de otro estudiante, no es bullying. Es otro tipo de violencia tal vez, pero no es bullying, ¿no? Entonces no hay que mal utilizar el término porque ¿por qué no se deben mal utilizar los términos? Porque las personas que realmente lo sufren quedan desacreditadas. Entonces, esa es la consecuencia de mal utilizar un término, que cuando alguien realmente lo está sufriendo, se desacredita, ¿no? Entonces, y reiteramos, psicóloga, los tipos de bullying, ¿no? Son físicos, también lo decía, cibernéticos, psicológicos, sí, físicos, psicológicos, virtuales y verbales, sí. Cuando hablamos del maltrato físico, estamos hablando de golpes, ¿no? Contacto directo con la otra persona o también con los materiales, ¿no? Hacen daño a los cuadernos, hacen daño a las pertenencias de la persona que es víctima, ¿no? Cuando hablamos de daño verbal, los insultos, los apodos, los sobrenombres, ¿no? Cuando hablamos de daño psicológico, la humillación, ¿no? El aislamiento, ¿no? Estamos hablando de daño psicológico. Y cuando hablamos de ciberbullying, pues utilizar las plataformas virtuales para violentar a la víctima, ¿no? Ahora, psicólogo, ¿qué hacer ahora frente a eso, no? ¿Qué tipo de recomendaciones haría usted? ¿Qué hacer frente al bullying? Bajo mi experiencia personal, digo personal porque hay muchas otras opciones, pues, ¿no? Para prevenir el bullying, ¿no? Estamos hablando en tema de prevención. Uno tiene que enseñar desde muy pequeñito a sus hijos a afrontar las situaciones, a defenderse, lo que yo digo repetidamente, ¿no? No decir al niño, cuidadito que me estén llamando en el jardín, cuidadito la profesora me esté diciendo que mi hijo se portó mal, cuidadito me esté diciendo que pegó a otro estudiante. ¿Por qué? Porque cuando un niño está chiquitito en inicial, esa es la conducta que para otra conducta violenta, ¿me entiende? O sea, a mí me dan un manazo, yo devuelvo el manazo y se acabó el problema, porque la otra persona nunca más me va a volver a dar un manazo. Entonces, pero si ya el niño dice, no, es que mi mamá me dijo que no tengo que pegar, que le diga a la Miss, yo le he dicho a la Miss, pero la Miss le llama la atención, pero no hace caso y sigue. Lo digo esto porque se da. Entonces, si bien es cierto, no, uno puede decir, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo le voy a decir? En edades tempranas es muy necesario hacer eso. Enseñar al niño a defenderse. El niño y la persona tiene que aprender a defenderse en todas las etapas de su vida, solo. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces
cuando, por ejemplo, en la adolescencia, ahora que yo estoy trabajando con adolescentes, los padres quieren defender a sus hijos. Nosotros, como agentes también ahí involucrados en la institución educativa, queremos defender a los estudiantes, pero van a haber situaciones en las que no estemos presentes. Hay padres que trabajan lunes a sábado, ven a sus hijos solo los domingos. Y si el niño pasa el maltrato de lunes a viernes, ¿dónde va a estar el padre en ese momento? Tiene que dejar el trabajo, tiene para estar ahí, para estar cuidándolo. En la adolescencia ya es muy difícil. Si te cuidan, si el padre está por ahí, vueltas se pueden reír, pueden burlarse. No estamos hablando de una sociedad un poco más deshumanizada, lamentablemente. No hay mucha empatía, no hay fortalecimiento en empatía, y también tenemos que prepararnos para ello, ¿no? Para tener situaciones que no nos gusten y poder saber qué hacer en esa circunstancia, porque si todo lo que pasa en el mundo no me gusta, ¿dónde quedo yo? Pues no, o sea, yo me voy a hundir, ¿no? Si no sé cómo actuar. Por eso es necesario, para prevención, que a los niños desde muy pequeñitos enseñarlos a defenderse, ¿no? De repente no pegar porque me pegan, pero sí de repente coger la mano, empujar. Cuando yo sé que este niño me va a venir a morder, empújalo, hijo. No te dejes. Porque si yo le digo a mi niño, no, cuidadito, tú también estés haciendo lo mismo, cuidadito, anda, dile a la profesora, pero a veces las mises no se pueden dar el tiempo de ver a tantos niños y tan pequeñitos, porque es muy complicado hacerse cargo de niños muy pequeños, y de repente hay solo una misa en el salón para 30 niños, 25 niños, entonces es muy complicada la situación, y la mis tampoco puede ser ir al otro niño y amedrentarlo, ¿no? Porque... Mi estimada Karen, disculpe que le interrumpa. Por ejemplo, uno es testigo de cierta acción de agresión, o que se percata que pues alguien está siendo ya maltratado o excluido. ¿Un testigo qué hace? ¿Cómo debe actuar, vamos a decir? Informar a la persona de mayor confianza. ¿No interviene circunstancialmente o inmediatamente? Si puede intervenir defendiendo, mucho mejor, ¿no? Porque cuando hablamos de estudiantes, de la violencia entre estudiantes, es mejor que entre ellos intervengan, ¿no? Si hay alguien que puede defender a la otra persona, es mucho mejor, porque nosotros, como personas adultas, ¿no? Tenemos muchos protocolos a seguir, mucha situación, y obviamente para resguardar también la dignidad y el derecho de otras personas, ¿no? A veces de la cólera un adulto puede decir, oye, ¿qué te pasa? Y violentar vuelta a la persona agresora, y es un tema bien grave, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Si un estudiante ve que al otro estudiante le están molestando y tiene la capacidad para defenderlo, que lo defienda, ¿no? En buena hora. Pero si no puede, porque también de repente por ahí tiene miedo de que le vuelva a suceder a él la situación, porque sucede estas cosas, ¿no? A mí me da miedo de que yo hablo y luego vueltas se van contra mí todos, ¿no? Entonces, decirle a la persona de mayor confianza, siempre van a haber consecuencias, ¿no? Siempre van a haber consecuencias de los actos, de las decisiones que tomemos, pero hay que ver siempre por el bien común, ¿no? Por lo que es correcto, ¿no? Si yo tomo la decisión de hablar, porque sé que es lo correcto hablar, ¿no? Lo contrario es tomar la decisión de callarme, pero sé que no es lo correcto, y yo estoy siendo cómplice y parte de la situación de violencia, ¿no? Doctora Karen Tarrillo, como siempre, un tema interesante que nos ha traído hoy para ir entendiendo, comprendiendo y saber actuar e identificar también lo que es el bullying. Para cualquier consulta, pues los teléfonos o dónde le deben visitar, porque me imagino cuántos casos ocurrirán, ¿no? Sí, nosotros estamos atendiendo en Fray José Arana 880, y pueden escribir al número de celular 962-51-2360 para cualquier consulta. Atendemos a niños de todas las edades en temas conductuales, terapia de habilidades comunicativas y todo lo que es trastornos del neurodesarrollo también. Qué bien. La doctora Karen Tarrillo en Consultorio Psicológico con nosotros. Ambiente familiar donde los niños están contentos y bien adaptados contribuye a la tranquilidad de los padres. Escuela Psicológica con Karen Tarrillo y Marcia Perales en Santa Mónica Radio.